Ok, bueno, ya hablamos anteriormente de las fundaciones, de lo que es fundamental de la ley judía, ¿sí? La teología, la filosofía, y ahora que podemos empezar a hablar un poquito de los preceptos, de los conceptos, ¿sí? Que se guarda día a día. Um, entonces, hay diferentes formas de hacerlas. Podemos hablar primero del desarrollo general de eh, de la halajá, de la ley judía, para que entendamos que hay diferentes niveles y después volvemos a hablar de los detalles de la ley. ¿Sí? Entonces, en una forma muy, muy general, cuando hablamos de la ley judía, hay niveles, hay eras, hay épocas, hay diferentes centros geográficamente hablando de cómo la ley ha desarrollado diferentemente. Y hay que saber cuando uno se acerca a la ley, a la práctica, a las costumbres, de dónde llegó cada cosa. ¿Sí? Um, la primera época, obviamente, es la época bíblica. ¿Sí? Esto es lo que vemos en la Biblia, pero eso también está dividido, esa literatura está dividida en tres partes. Uno es la Torah. La Torah se acepta como autoridad legal total con la interpretación de los rabinos. Y después tenemos los profetas y las escrituras que generalmente los sabios, los rabinos de la Mishnah, usan para apoyar su opinión, pero no sacan la ley de esas partes de la Torah, de la Biblia. Pero lo que pasa que los profetas y en las escrituras también se habla más de los valores morales del judaísmo y menos de la ley cotidiana. ¿Sí? Si ves, por ejemplo, Ezequiel, Isaías, Jeremías, esos profetas, hablan en general sobre el incesto, sobre el comportamiento sexual, el paganismo y todo, y el Shabbat un poquito. Pero más que todo hablan de la forma civil, de cómo vive uno, que no haya corrupción, que el sistema judicial funcione, etc. Y la gente a veces cuando piensan de Torah, del judaísmo, piensan de Shabbat, de comer kosher y de ir a la mikve y ya no más. Pero no es verdad, es un sistema total que hay que aceptar y respetar todo lo que tenemos allá. Bueno, pues la primera época de la ley, como dije, la época bíblica. Después tenemos como 500 años de los cuales no tenemos mucha literatura. Y esta época es desde que llegaron de vuelta de Babilonia, que fue el año 586 antes de la era común, perdón, 516 antes de la era común, volvieron de Babilonia a Jerusalén a construir el templo y después como por 500 años casi no tenemos nada que está escrito. Dicen que todo fue estudiado oralmente y después lo que tenemos es una forma de literatura que se llama Midrash, pero es Midrash Halajá. Es muy importante anotarlo porque pueden ver libros como Mi pequeño Midrash dice, ¿sí? Esos libros que hablan del Midrash así, de una forma neutral, sin añadir otro título, como yo digo, Midrash Halajá. Ese es un Midrash que está basado en el narrativo de la Torah y no en la ley. Y en muchos casos es una forma que los rabinos decidieron embellecer y elaborar el cuento narrativo de la Torah para atraer
a sus oyentes, ¿sí? Entonces, una cosa diferente, Midrash, yo no hablo de esa, sino yo hablo del Midrash Halajá. ¿Qué es Midrash Halajá? Midrash Halajá es una forma de interpretación que existe en todos idiomas. En la comunicación del ser humano, cuando decimos una palabra, inmediatamente buscamos una interpretación, ¿sí? Cuando uno dice, por ejemplo, chao, preguntamos, ¿es hola o hasta luego? ¿Sí? Cuando en inglés está escrito encima de la puerta, exit, ¿sí? Entonces, en español se dice salida. Sabemos que salida es un noun, es decir, es un objeto. Esa es la salida, de aquí sales. Pero en inglés se puede interpretar también como salga, ¿sí? ¿Ves la palabra exit? Y puede ser un imperativo. Sálgate, ¿sí? Sal de aquí. Entonces, ¿cómo sabemos? Cuando vemos la palabra exit, estamos buscando una interpretación. ¿Qué es lo que quiere decir? Oh, no quiere decir que salgo, sino que si quiero salir, puedo salir por esa puerta. Y cuando tenemos versos más largos, más complicados, la interpretación también vuelve más complicada. Por ejemplo, la Torah dice que 7 días tiene que sentarse en la azúcar, en la cabaña. Todos los ciudadanos de Israel sentarán en la azúcar. Entonces, ese verso tal como es, no se puede entender. Queremos saber cuál es la definición de el ciudadano. ¿Por qué dice el ciudadano de Israel? Es decir, que solamente en el país de Israel o el pueblo de Israel. Cuando dice todo el ciudadano, ¿por qué todo? Habrá una persona que yo pensaría que no está incluido y la Torah vino a decir todos, incluyendo a esa persona. Y en esa forma puedes preguntar y hacer preguntas sobre toda la Torah. Y eso es lo que hicieron los rabinos. Ellos hicieron la pregunta, bueno, cuando dice la Torah, coma esto, haga esto, ¿sí? ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Cuándo tiene que hacerlo? ¿En qué forma tiene que hacerlo? Etcétera, etcétera. Y escribieron una literatura que se llama Midrash Halajá, que quiere decir la búsqueda de los detalles del Halajá, basándose en la lengua y en la forma que está escrita en la Torah. Y después de unos siglos, puede ser 150 o 200 o 300 años, tenía bastante, los rabinos tenían bastante literatura de interpretación de la Torah, pero el problema fue que el problema fue cómo encontrar la respuesta. Quiere decir, hoy cuando estamos buscando para una cosa en un libro, vamos por el índice, ¿sí? En una forma alfabética o en una forma temática. Bueno, hoy nuestros hijos ya no saben cómo hacerlo porque van al Google o a Wikipedia inmediatamente. Pero nosotros sabemos, si buscamos en un libro de historia, tenemos unos volúmenes, vamos a la historia de Europa. En Europa buscamos la historia medieval y así hasta que llegamos al tema que buscamos. Pero ¿qué hace uno después de 200, 300 años de interpretación bíblica? Si está buscando las leyes de Pesa, tiene que ir a esa parte de la literatura que es oral, que es comentario sobre los versos de la Torah, donde se habla de Pesa. ¿Y dónde están esos versículos? En la Torah. Están en toda parte. Hay el capítulo 12 de Éxodo, el capítulo 20 de Éxodo también habla de Pesa, el capítulo creo 25 de Levítico, el capítulo 9 de Números de Bamidbar y en Devarim, en Deuteronomio, en varios lugares. Entonces lo que pasó
cuando la gente, después de larga época de escribir interpretaciones de la Torá, cuando estaban buscando información, estaba bastante difícil encontrar esa específica información. Entonces, ¿qué hicieron? Vino un rabino famoso, Rabbi Yehuda Hanassi, eso fue en el tercer siglo, en el año 225, y él dijo, tenemos que escribir todo el material que tenemos hasta hoy en una forma temática. Pero él no tuvo que escribir todo porque ya la gente vino escribiendo cosas. Tenían capítulos, tenían tratados, tenían volúmenes de alajá, y él puso todo junto y trató de hacerlo en una forma temática. Y eso se llama la Mishnah. La Mishnah está dividida, es la primera forma de literatura judía legal escrita después de la Torah. Pero pasó bastante tiempo, casi 1000 años, desde que se escribió el último libro de la Biblia hasta que se escribió la Mishnah. Entonces tenemos ese vacío allá. Leandro, sí. Rabi, vários sábios dizem, hablam, que Midrash é meramente uma literatura figurativa. É verdade? Por eso dije, cuando dice Midrash así, sin otro título, es Midrash que habla sobre el narrativo de la Torah y es figurativo, alegórico o algo así, ¿sí? Por ejemplo, sorry. Hay un Midrash sobre la creación del ser humano, ¿sí? Que el Midrash está basado de los dos cuentos de la creación del hombre y de la mujer, ¿sí? Y en el primer capítulo de Génesis, ¿qué leemos sobre la creación del hombre y de la mujer? Que fueron creados simultáneamente, ¿es verdad? Dios creó al hombre y a la mujer a la vez y los llamó Adán. Entonces, se crearon simultáneamente. Pero en el segundo capítulo, nos dice la Torah que Dios primero creó al ser humano, al hombre, y después a los árboles, a la vegetación, después a los animales, y solamente después de todo eso llevó una costilla del hombre y la volvió una mujer. Entonces hay muchas interpretaciones de cómo reconciliar esos dos cuentos. Uno de ellos es en el Midrash. Dice el Midrash que Adán y Eva, o Adán y la mujer, cuando fueron creados, estaban conectados por la espalda. Una espalda y la otra así. Y es el cuento del primer capítulo. Así fueron creados juntos como una criatura, un objeto. Y después Dios les cortó, los separó e hizo el hombre y la mujer. Ese Midrash no lo podemos tomar literalmente, ¿verdad? Creo. ¿Por qué? Porque Dios, Él es todopoderoso. Un momento. Dios es todopoderoso y Él sabe todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que no pensó que esto no va a funcionar? ¿Sí? ¿Cómo pensó que es posible tener un hombre y una mujer viviendo como una pareja casada, o que
en esa forma y que tuvo que cortarlos. Entonces, obviamente, no es un midrash que se toma literalmente, sino figurativamente, y que lo que quiere decir es que a veces puede tener seres humanos, hombre y mujer, ¿sí? Esposa y marido, que están muy cercanos físicamente, como espada a espada, pegados uno al otro, pero no existen uno en el mundo del otro, porque si tomas esa pareja y le das vuelta a Adán, un círculo completo, Adán no va a ver a la mujer. Y si hace igualmente a la mujer, ella no va a ver a Adán, porque él no está en su mundo. Entonces Dios tiene que cortarlos. Quiere decir que para casarse uno tiene que cortar un pedacito de su vida, sacrificar un poquito para que funcione el matrimonio. Es un ejemplo. Hay muchos midrashim y es muy peligroso tomarlos literalmente. Pero yo no estoy hablando de esos midrashim. Ese tipo de midrash se basa en el narrativo de la Torah. Y yo estoy hablando del midrash que está basado en la parte legal de la Torah, en la ley. Tenemos que separar entre la ley y el narrativo. Entonces, cuando los rabinos, los sabios, fueron interpretaron cada versículo de la Torah, sobre cada versículo tenían comentarios. Esos comentarios estaban compilados en una obra oral que se llamaba Midrash Alajá, Midrash de la ley. Y los sabios, poco a poco, tomaron esas ideas que sacaron a través de Midrash Alajá y lo organizaban en temas. Entonces, crearon lo que se llama order, 6 órdenes, 6 temas. Uno es Zeraim, quiere decir agricultura, que habla de todas las leyes que tienen que ver con la agricultura, más las leyes de bendiciones, porque generalmente decimos bendiciones sobre los frutos, las frutas de la tierra y de los árboles. Después tenemos el orden o el tema de Moed, quiere decir los tiempos, y eso el sábado, las fiestas, etc. Después tenemos Nashim o mujeres, y ahí se habla de las leyes del matrimonio, del divorcio, de la ketubá, etc. Después tenemos el orden de Nezikin o daños, y ahí se trata de todas las leyes monetarias y de daños entre vecinos, accidentes, etc. Después tenemos el orden de Kodashim, quiere decir cosas sagradas. Ahí habla del templo, de los sacrificios y todo eso. Y finalmente, el orden de Tahagot, pureza. Y ahí se habla de todas las leyes de pureza espiritual. Incluye las leyes de utensilios, de la persona que tiene el leproso y todo eso. Todo está incluido ahí. Entonces ya tenemos en el tercer siglo, esa literatura donde todo está organizado por temas. El problema es que como esa fue una colección de obras orales, no fueron tan organizados y además apenas fue escrita, empezaron a escribir comentarios sobre la Mishnah y ese comentario se llama Talmud. ¿Sí? El Talmud o la Gemara son la misma cosa, solamente que el Talmud es una palabra que viene del verbo hebreo lamad y Gemara viene del verbo en arameo gamar, que también quiere decir estudió. Entonces, Gemara y Talmud es el estudio de la Mishnah. Y por 300, 400 años, los rabinos en Israel
y en Babilonia escribieron sus comentarios sobre la Mishnah, se llama el Talmud. En el mundo ortodoxo hoy se cree que el Talmud es un libro que fue escrito casi en una forma profética, pero no lo es. Eso fue escrito por humanos y a veces hicieron errores y a veces se copió no en la forma correcta. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando se acerca al Talmud. Después del Talmud se establecieron las academias en Babilonia, las academias de los Geonim, y ellos todavía tenían control sobre todo Talmud, y de todo el mundo la gente les mandaba preguntas y ellos mandaban las respuestas. Fue como el internet hoy, solamente un poquito más despacio, ¿sí? En vez de recibir la respuesta en un segundo, a veces tomaba 6 meses, ¿sí? Pero la gente vivía en un paso diferente de la vida en aquel entonces. Bueno, alrededor del torno del milenio, las comunidades en España volvieron independientes. Ya tenían bastantes rabinos y líderes que podían llevar la comunidad independientemente. Y una cosa igual, una cosa igual pasó con las comunidades de Alemania. Entonces, lo que tenemos en el primer siglo del segundo milenio, en el año 1100, que tenemos ya comunidades independientes en Alemania, en Francia, en España, y el centro en Babilonia se está volviendo débil. Ahora, aquí empezamos a ver la diferencia entre lo que nosotros llamamos sefaradí y ashkenazí. Pero es importante saber, la cultura sefaradí que nosotros todos compartimos es una cultura que no empezó en España. Sefarad en hebreo es el nombre del país, España. Habían judíos en España desde el año 300 o algo así. Pero hasta que llegaron los musulmanos, los árabes, en el octavo siglo, estaban bajo el yugo de los reyes ostrogots, los alemanes bárbaros. Llegaron los musulmanes y le dieron a los judíos una independencia. Y en aquel entonces empezó lo que llamamos la época dorada del judaísmo sefaradí. Pero este judaísmo sefaradí estaba muy conectado al liderazgo en Babilonia. Entonces podemos decir que la cultura de España empezó en Babilonia en el siglo séptimo o sexto, algo así, y siguió hasta la expulsión en 1500, y esto se llevó a todo el mundo. Entonces, cuando decimos sefaradí, queremos decir que nosotros compartimos esa teología que viene de la época de los Geonim, que fueron los líderes de las academias en Babel, y de la cultura de España, de los judíos en España. Mientras los ashkenazim siguen la tradición que han aprendido en Alemania. Entonces, eso no es un comentario racista, sino que es la realidad. Los judíos que llegaron a España y a Alemania eran los mismos judíos, pero vivían en una atmósfera cultural y religiosa totalmente diferente. ¿Cuál fue la diferencia? En Alemania llegan los judíos, están en una vecindad cristiana católica, y sus vecinos piensan de los judíos como la gente que mató a Dios, ¿sí? Entonces, para ellos son unos monstruos, diablos. Y también ellos buscan
subyugar, ¿cómo se dice? Subjugate. Un momento. Casi como subyugar a los judíos y siempre dicen, ¿me pueden oír? ¿Sí? ¿Aló? Sí, 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 ok, podremos. porque me dice aquí que mi speaker no funciona, por eso pregunto. Ok, entonces, para los judíos de Alemania fue muy Perfeitamente, difícil. perfeitamente. ¿Cómo? Ok. Para los judíos de España, de Alemania, fue muy difícil mantener su judaísmo y estar conectados a los cristianos en el mismo tiempo. Entonces tenían que construir una pared física o virtual entre ellos y los gentiles. Porque ellos los cristianos no los querían y para los judíos la fe cristiana se consideraba paganismo. Entonces los judíos se pusieron a sí mismos en un gueto, como en una jaula voluntaria, y se cortaron su vida de los demás. No querían saber de la ciencia y de la ideología de la lengua. Y también no había mucha ideología o ciencia en Alemania en aquel entonces porque la cultura era bastante primitiva. La cultura de los musulmanes, por el otro lado, aunque la gente no lo piensa hoy, fue muy avanzada porque los musulmanes lo que entendieron del primer día es que hay que agregar poder y sabiduría con las culturas de las demás naciones. Entonces, eso lo hicieron con los persos, la gente de Marruecos y de otra parte, y eran relativamente más tolerantes, más aceptaron a los demás que lo hicieron los cristianos. Entonces los judíos en España, siguiendo en el ejemplo de los Geonim, los jefes de la yeshiva en Babilonia, aceptaron la cultura de España de aquel entonces. Escribían poesía, estudiaban ciencias, estaban muy avanzados en todas partes. Y así se dividió el mundo judío. El mundo ashkenazí volvió un mundo cerrado, un mundo que no quiere saber qué pasa fuera de las paredes de las, ¿cómo se llama? Walls. ¿Sí? Las paredes de su vecindario, mientras los sefaradíes, los judíos sefaradí, estaban muy conectados y sabían qué es lo que está pasando alrededor suyo. Esto siguió hasta 1492 con la expulsión de España, primero de España a Portugal y de Portugal en 1498 a todo el mundo, al Nuevo Mundo, al Balcán y a todas partes. Pero en términos de halajá, tenemos un mundo de halajá que desarrolló en España, en otro que desarrolló en Alemania. Generalmente los ashkenazim tratan a la ley como una cosa más difícil, que limita al ser humano, y los sefaradim lo miran como un instrumento para vivir una vida mejor. ¿Sí? De eso hemos hablado ya en las clases que ya tuvimos. ¿Alguien tiene una pregunta sobre eso? ¿Está bien? Ok. Sigo. Entonces, en esa época, desde, digamos, 1100, de 1500, fueron escritos 3 obras que podemos decir que son las más importantes de la ley judía. Y esos son los libros en los cuales tenemos que pensar cuando pensamos de la ley judía moderna. Porque aunque fueron escritos el último de ellos fue escrito hace como 500 años, todavía tienen un impacto tremendo sobre la ley que tenemos hoy.
Esos tres libros, me imagino que conocen a esos libros. El primero se llama Mishneh Torah de Maimónides. ¿Han estudiado? El segundo se llama Arba'a Turim o Turim de Rabbi Yaakov ben Asher. Y el tercero se llama Shulchan Aruch. ¿Sí? ¿Conocen al Shulchan Aruch, verdad? ¿Han escuchado el Shulchan Aruch? ¿De Rabbi Yosef Karo? Ok. Can. Sí, sí, conocemos. Ok, good. Sim, sim, conhecemos. Ok, muy bien. Voy a explicar. Es muy importante. Es una cosa que inclusive en las yeshivot no enseñan. Y hay muchos rabinos que no piensan de eso, pero yo quiero que antes que empecemos a estudiar la ley, entendemos cuál es la diferencia. No es un libro, digamos, que escribió un autor, el Mishneh Torah de Maimónides. Y después de 200 años vino Rabbeinu Yaakov y dijo, bueno, hay que añadir, hay que renovar el libro, o como se dice, update, actualizar el libro para que sea adecuado a nuestra época. Y después de 200 años llegó el Bet Yosef o Rabbi Yosef Karo y dijo, bueno, ya tenemos que actualizar el libro eh, para que esté bien para nosotros. No es lo que pasó. Lo que pasó es que cuando Maimónides en el siglo XI, el siglo XII, en 1145, algo así, él nació. Cuando Maimónides decidió escribir su libro, él dijo, o él pensó, que tenemos un problema. No hay bastantes rabinos, no hay bastantes sabios, bastante maestros que pueden enseñar la ley a la generación del futuro. Y él sintió que el problema se deriva del estado del Talmud, que el Talmud es muy complicado, está escrito en arameo, tiene muchas palabras en griego y en latín y en la lengua persa, y la gente no sabe cómo decidir la ley. También él sabía que habían escuelas de los Geonim por 300 años que mandaron sus respuestas en la ley a todo el mundo. Entonces hay mucha literatura que la persona común no puede navegar. Entonces él decidió escribir el Mishneh Torah. El Mishneh Torah es un libro que la traducción literal del nombre Mishneh Torah es la repetición de la ley. Mishneh, de la palabra Sheni, segundo, Torah. Entonces, Rambam dijo, Maimónides dijo, yo voy a escribir un libro que va a ser segundo solamente a la Torah. Lees la Torah, lees mi libro y vas a saber todas las leyes. Bueno, es un objetivo muy ambicioso, ¿sí? Entonces, lo que hizo Maimónides, primero hizo unas reglas, 14 reglas, a él le gustó el número 7 y 14. Entonces, creó 14 reglas para contar los preceptos, porque ya existió antes de Maimónides el concepto que hay 613 preceptos, y él dijo, bueno, ¿cuáles son? Primero, para que pueda escribir la ley, tengo que saber cuáles son los preceptos. Entonces, primero creó las leyes, las reglas de cómo decidir si un mandamiento en la Torah pertenece a la categoría de los preceptos o no. Hizo ese sistema y empezó a escribir todas las mitzvot en una obra que se llama Sefer HaMitzvot, y os lo muestro aquí, donde está, no, saben que no importa, ¿verdad? Sefer HaMitzvot de Maimónides
nos da la lista de 248 mitzvot positivas o mandamientos y 365 mandamientos negativos o prohibiciones. Y después empezó a escribir su libro en una forma temática, muy semejante a la Mishnah. ¿Sí? Ven, eso es lo que pasa. Eso es como un ciclo de la literatura judía, pero creo que también en toda ciencia, que primero hay comentar, tenemos el texto original, que es la Torah. Se escribe comentario, hay muchos detalles en el comentario, se arreglan, se organizan en una forma temática. La Mishnah. Apenas tienen la Mishnah, empiezan a escribir comentario. Hay tanto comentario y tantos detalles que necesitan organizar el material y ponerlo de una forma clara. Y eso fue lo que hizo Maimónides. Pero en muchos casos, lo que él encontró es que hay más que una ley, más que una costumbre. ¿Sí? Ustedes conocen de lo que han estudiado en el judaísmo, situaciones cuando el rabino dice, bueno, esa persona dice A y esa persona dice B. ¿Sí? ¿Sí conocen? Ok. Por ejemplo, va a llegar Pesa, los sefaradim comemos arroz y comemos todos los granos, aparte de los 5 que son hametz, y los ashkenazim no comen, lo que se llama legumbres, no lo comen. Y eso existió ya no esa ley particularmente, pero muchas otras cosas existieron en la época de Maimónides. Por ejemplo, él escribe que en aquel entonces tenían la costumbre de terminar la lectura de la Torá en 3 años. No en un año como hacemos hoy, sino en 3 años. Entonces Maimónides dijo, bueno, no puedo aceptar, él no lo escribió, pero en su mentalidad fue, yo no puedo aceptar que una sinagoga o una comunidad termine la Torá en un año y otra en 3 años. Tenemos que hacer una ley uniforme, una ley que unida para todos. Entonces, cuando Maimónides escribe su Mishneh Torah, hace 2 cosas que enojaron a todo el mundo rabínico. Número uno, no dio los recursos. Él no escribió los raíces de dónde sacó su decisión. Como él dijo, bueno, así digo y tienen que aceptarlo. ¿Sí? Él actuó con una autoridad impresionante. ¿Sí? Tenía coraje, ¿sí? Pero fue difícil. A la gente no le gustó. Muchos de los rabinos dijeron, ¿de dónde sacaste esta ley? ¿De dónde sacaste esa decisión? ¿Por qué tengo que seguir yo lo que tú escribiste? Muéstrame sus razones, muéstrame los sources, ¿cómo se llama sources? Un momento, ya les digo. Las fuentes, ¿sí? O los montes, de dónde sacaste esa decisión. Entonces, eso fue el primer problema. El otro fue que Maimónides no dio opciones a la gente, ¿sí? Él no dijo, hay unas personas que comen arroz, hay unas que no comen arroz. Hay unos que trabajan hasta Tisha B'Av, el 9 de Av, hay unos que dejan de trabajar desde el primero. No, él dijo, así se hace y no más, una sola opción. Y había mucha controversia alrededor del libro hasta que en un punto los judíos mismos llevaron todos los libros de Maimónides y los quemaron. ¿Sí? Eso fue horrible. ¿Por qué estaban tan enojados? ¿Por qué no? Bueno, Maimónides todos reconocen que es un maestro, ¿sí?
que es un genio para hacer lo que él hizo, para escribir lo que él escribió. Pero no funcionó. En ninguna casa judía pueden encontrar Maimónides como un libro de halajá. Volvió un libro de referencia, un libro de estudio. Pero la mayoría de la gente no, cuando tienen una pregunta halájica, no van al Maimónides, sino a Shulchan Aruch. ¿Y por qué? Porque primero, como dije, no dio sus fuentes, no explicó cómo llegó a esa ley. Y segundo, no le dio opciones a la gente. Y tener opciones, tener la posibilidad de escoger entre diferentes cosas es muy importante para el ser humano. Inclusive, digamos, con sus niños, con la familia, van a ver que cuando le dice al niño, bueno, eso es lo que tiene que hacer, ¿sí? Él puede revoltar, ¿sí? Va a ser un rebelde. Pero dice, mira, puede escoger entre ir a la playa o ir a jugar pelota o algo así. Me dice, bueno, eso es lo que voy a hacer. O puedes comer carne o pollo o helado o arroz, no sé, cualquier cosa. Él va a escoger una cosa. Pero cuando le dice, eso es lo que tiene que hacer, no va a aceptar. Inclusive en los mercaderos, ¿sí? Lo que hacen los publicistas, lo saben muy bien. Entonces, en vez de decirte, compre esa camisa, le muestran camisa y pantalones y, digamos, un suéter, ¿sí? Y dicen, todas esas cosas valen $5. Cada uno vale $5. Tú escoges qué es lo que quieres. Pero no, yo no quiero nada. Pero como no me dan opción, ¿sí? Y aquí no es escoger entre cosas iguales. Tal vez necesito los pantalones y la camisa. Pero ellos dicen, bueno, escoge lo que quiera. Para que nosotros vamos a tener ese sentimiento que estamos en control. Y eso podemos decir en una forma subliminal, en su subconsciencia, eso hizo que la gente no quiera tanto el libro de Maimónides. Entonces, aunque seguían usarlo como un libro de referencia, no volvió un libro de ley práctica. Hasta que llegó, como 200 años después, un rabino, se llama rabino Yaakov ben Asher. Él huyó de Alemania con su papá, con su padre, rabino Asher, y llegaron a Toledo, en España. Y allá, rabino Jacob encontró el método halágico de los sefaradim y le gustó mucho. Y decidió escribir un libro de la ley que se llama Arba'at Turim. Lo voy a escribir en el chat para que saben cómo se llama, así se escribe. Arba'a, un second. Arba'a Turim. Quiere decir 4 pilares. ¿Sí? Son 4 pilares. ¿Cuáles son los pilares? La primera es las leyes de la vida diaria, que se llama Orah Hayim, o el camino de la vida. El segundo volumen se llama Even Ezer, o quiere decir la roca de ayuda, que la mujer es que ayuda al hombre. Entonces todas las leyes de mujeres están en este volumen, se llama Even Ezer. El tercer volumen se llama Hoshen Mishpat, lo que llevaba en la placa que llevaba el Cohen, el sacerdote aquí, Urim Betumim, se llama Hoshen Mishpat, la tabla de la ley. Y
eso habla de todas las leyes judiciales, monetarias, etc. Y después el último volumen es Yored De'ah, el que enseña sabiduría. Y eso tenía todas las leyes de comida kosher, de ir a la mikve, etc. Ahora, ¿cómo hizo Rabbeinu Jacob? Que lo que él hizo, él se fijó en el libro de Maimónides y preguntó a sí mismo, ¿por qué no funcionó? Eso es lo que le molestaba. ¿Por qué no funcionó este libro? Y entendió que lo que yo expliqué ahora, esa forma monolítica o monocromática de Maimónides, donde hay una sola opinión y es su opinión y no le da opciones a la gente, eso hizo que la gente no le cae bien, que no le guste tanto este libro de Maimónides. Entonces él dijo, yo voy a cambiar esto. ¿Y qué hizo? Dijo, para cada ley les voy a dar todas las opiniones que existen. Entonces, por ejemplo, habla de las leyes de encender las velas en Shabbat y dice, mi papá, el rabino Asher, dice así. Otro rabino, Rabbeinu Tam, dice así. Yo digo así. Y Maimónides dice así y Rabbeinu Isaac dice así. Entonces, ya uno va a leer ese capítulo y tiene 5 opiniones. ¿Qué va a hacer? Y bueno, esto por un lado, le medió al problema de Maimónides, donde no hay fuentes, donde no hay explicación, donde no hay opción, pero creó otro problema y es que hay demasiadas opciones. Eso es otra cosa que es muy rara con el ser humano. Nosotros queremos tener opciones, pero si tenemos demasiado, nos confundimos, ¿sí? Déjalo simple. Y también otro problema es este. Digamos que tenemos 5 rabinos, ¿sí? Le vamos a llamar rabino 1, 2, 3, 4 y 5. Y leo el primer capítulo y aparecen todas las opiniones de esos rabinos y yo digo, a mí me gustó el rabino número 3. Bueno, sigo al capítulo 2. Ahí también hay 5 opiniones, pero ahora me gusta la opinión del rabino número 2. Entonces, yo estoy pensando ahora, bueno, en el primer capítulo iba con, digamos, Maimónides, con rabino número 3. ¿Cómo puedo ir ahora con rabino número 2? ¿Sí? Es como casarse con otra persona en cada capítulo. Entonces eso fue un poquito complicado y fue un libro que fue difícil a aprender. Y esa fue la situación cuando Rabbi Yosef Karo decidió escribir su libro. Primero escribió un libro que se llama Bet Yosef, que fue comentario sobre ese Baturim, y después escribió Shulchan Aruch. Y yo creo que Rabbi Yosef Karo, desde el principio, sabía que él va a escribir el Shulchan Aruch y toda su vida fue dedicada a este objetivo. Y él hizo una cosa brillante y es crear un balanceo, un equilibrio entre la perspectiva de Maimónides, que te da una sola halajá, una sola ley, sin las fuentes, entre la posición del Baal HaTurim, que te dio demasiadas opiniones y ya no sabes dónde ir. ¿Cómo resolvió ese conflicto? Vamos a hablar más en detalle en la vez que viene. Le voy a mandar un email que no voy a estar viajando en la semana que viene, en la semana entrante, y tal vez lo que vamos a hacer para catch up en la próxima vez hacemos 1 hora y media. Vamos a ver si funciona esto. De todas maneras, hoy mi voz es un poquito raspada y es difícil hablar,
Pero eso es lo que hicimos hoy. Si vamos a sumar todo lo que hemos hablado, estamos caminando en este camino de la evolución de la ley judía, desde la Torah, desde Midrash Halajá, Mishnah y Talmud, que es ley organizada, comentario, hasta que haya Memórides. Memórides organiza la ley, pero es muy rígida, monocromática, y no da opciones a la gente. No funciona tan bien. Llega Baal HaTurim y escribe su libro, que da muchas opciones, y la gente a veces se queda confundida. Llega el Yosef Karo como 200 años después y dice, yo tengo la solución. ¿Qué es lo que hace? Él va a escribir un libro donde te da una idea clara de lo que tiene que hacer, pero también te da opción. O es decir, él hizo un síntesis de esas dos opiniones. Ok, vamos a parar aquí. Si tienen unas preguntas de lo que hemos hablado, por favor. Y si no, me pueden mandar un email. Y yo mando un email con la fecha para qué es lo que hacemos en la semana entrante. ¿Ok? Y voy a mandar el link otra vez. Creo que en el principio voy a mandar el link cada semana hasta que todos se acostumbran a tener este link. ¿Ok? Bueno. Pues, sí, Cristian. No te oigo. Shalom Rav. Oh, David. Sim, o senhor explicou sobre as várias opiniões dos sábios de um Sim. assunto só. Todas estão corretas, é isso? Aí a gente tem que buscar uma linha para seguir. Deu para... Otra vez, la pregunta es, ¿de dónde sacaron sus opiniones? ¿Eso es lo que pregunta? O senhor disse sobre as várias opiniões de um só assunto, né, que os sábios, né, sobre o Rambam. E todas estão corretas e a gente deve buscar uma linha para seguir? Sí, todas están correctas, pero ¿cuál es el problema de si puede uno decir esa es solamente la opinión correcta? Bueno, de eso vamos a hablar la vez que viene, ¿ok? Cómo se salió esa halajá, ¿ok? Es que mi voz un poquito, sí. Cristian, ¿tenía pregunta? Tiene que abrir el micrófono. Tiene, sí. Rabino? Me acuerda esa pregunta, ¿ok? Ok. Não, eu queria saber se o senhor tem alguma literatura com base nessa aula para a gente poder melhorar os estudos. Algum tipo de livro, algum tipo de apostila, ficha, que o senhor pudesse mandar para o e-mail, seria muito interessante. Não sei se é possível. Otra vez, porque eso no oí bien. Não entendeu. Se o senhor tem algum tipo de livro, de apostila, de ficha, que pudesse enviar para nossos e-mails a respeito da aula de hoje. Sí, quieren literatura para que, si voy a buscar en castellano, sí. Y para la vez entrante empezamos a ver la literatura adentro. Eso solamente es una introducción. Ok. Se o senhor puder mandar por e-mail, seria bom. Ok? Ok, muy bien. Bueno, hablamos pues. Hasta luego todos. Shabbat Shalom. Yo le mando la información. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Pegamos todos no Shabbat dulce e bueno. Amén.